Ciertamente, vea, ciertamente. Miren, dos temas y los que se desprendan de ahí, ¿verdad? Cumplió su primer año la Asamblea Legislativa y hay un estudio de LPG Datos. Sí. Fíjense, fíjense, hay un estudio de LPG Datos que los diputados ahí reaccionaron, pero no le dan mucha credibilidad porque dicen ellos que no le creen, que muchas mentiras, ¿va? Pero la verdad es de que ese estudio por primera vez, desde que yo tengo memoria, le está dando una calificación positiva a la Asamblea. O sea, eso no había ocurrido. Si tú veías todos los sondeos, la Asamblea era la peor evaluada. Sí. Entonces, curioso, vamos a analizarlo. Y también, fíjense que falta mucho para la ampliación. Digo, si es que solicita el gobierno la ampliación del régimen de excepción, porque se tiene que pedir cada 30 días, ¿verdad? Se tiene que pedir cada cierto tiempo. Entonces, pero ya empezó. Ahí por el 24. Sí, pero ya empezó la polémica, ya empezó, vea. Referente a si es conveniente extenderlo o no, si las causas que generaron y las que señala la Constitución se mantienen. Entonces, vamos a hablar también de eso, ¿verdad? Y bueno, por ahí estaba el tema de el Bitcoin, ¿verdad? Que no levanta, ¿verdad? Y el gobierno pues compró más. Ah, ya entiendo por qué lo has traído. No, es que fíjate que Carlos realmente, no creas, Carlos habla de todo un poco, sí, aquí le ha tocado al agua pato, ¿verdad? Pero lo bueno es que hacen patria, pues, ¿verdad? Profesionales como el doctor Carlos Acevedo, como tu persona, como Misael y como Betty Arana, ¿verdad? Pero ya voy a ir presentándolos uno por uno. Betty Arana, licenciada Betty Arana con nosotros aquí en el análisis semanal sobre el Estado de la Nación. Betty. Hola, ¿cómo están? Me quedé ahí un poquito en stop. Bienvenidos, compañeros. Ahí, un gustosa, Marvin, de haberte conocido personalmente, porque solo nos hemos encontrado en vía Zoom, ¿verdad? Gracias. Ajá. Bueno, aquí con la disponibilidad para poder dar mis ideas, mi aporte, ¿verdad? En cuanto a los temas que se van a desarrollar. Sí, cómo no. Bueno, la otra esquina, doctor Carlos Acevedo. Muchas gracias, Tatán. Un gusto estar de nuevo acá. Mi segunda participación en este panel, aunque la otra vez el desbalance era a favor de las mujeres. Hoy es a favor No, es para que no vayan a decir que aquí no respetamos la igualdad de género. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Estuvo bendito entre todas. Así estuvo. Muy bien. Bueno, Marvin Aguilar, ya vos ni te presento, usted de general es conocido. Un gusto. Buenos días. Estar con ustedes. Bueno, también Misael Rivas. Hola, buenos días. Un gusto, es un gran placer tener aquí este distinguido panel y que estamos gozando porque de todos aprendemos y la verdad, cuando le expresamos al pueblo se aprende más fácil porque la palabra técnica a veces engaña o embrutece y la palabra franca del salvadoreña es más directa y más sencilla, entonces se aprende más rápido. Sí, definitivamente. Medio te entendí, pero está bien. Medio te entendí, pero está bien. Medio te entendí, pero no te preocupes, está bien. Bueno, miren, ya está aquí don Tim, ya desayunaron, la verdad, la cafetería Tim siempre atendiéndonos, don Agustín Emigio. Salude para una introducción así pequeña, ¿verdad, don Tim? Liri. Buenos días. Buenos días, don José. Buenos días, señores panelistas. Estimada audiencia, muy buenos días, a sus órdenes con Cafetería Tim desde 1970. Sí, definitivamente. Bueno, desde que tiene la casa Tim se ha hecho bilingüe, ¿verdad? Mira, ¿y te trajeron tu chocolate? No, es que no le avisaste. Yo tenía que avisarle yo, pues. No, es decir, que como iba a venir hoy. Pues, sí, verdad. Bueno, si no sabía él, no sabía quién iba a ser el cuarto elemento. Pero qué bueno porque va a haber regalo. Vale, ahí está. Oficialmente entrega el libro. Bueno, miren, yo ya comencé a leer este libro. Voy a permiso, doctor. Dale. Aquí este libro de Misael, El vuelo del Toroboz, es el último libro, ¿verdad? Sí. Así es que yo voy así como ratitos a pie, ratitos andando, ¿viste, Misael? Pero lo voy leyendo despacito. Lo importante es que va. Sí. Y yo quiero aprovechar porque fíjate, Natán, que para la audiencia nuestra en este programa tan querido, yo traigo 5 libros que los entrego. ¿Cómo no? Porque hay que regalarle a los que quieran leer y que participan
¿verdad? Que escriben y todos esos que están aquí, será Natán que diga cómo se va a regalar, pero usted que participe y nos ayuda a la opinión, Sí. traído este libro con mucho gusto que narra la osadía de los salvadoreños y la travesía hacia el norte, Sí. el país del norte, que se van ilegales. Sí, definitivamente. Bueno, tenemos 4 libros. Si alguien quiere, me escribe al WhatsApp, ¿verdad? Pero si no, lo hacemos más democrático, ¿verdad? Nos llaman y por supuesto también pueden pasar a traerlo aquí a las instalaciones de la poderosa YSKL. Si quieren el libro El vuelo del Torogós de Misael, completamente gratis, ¿verdad? 79 24 33 45, me van escribiendo, por favor, ¿verdad? Para que puedan tener un ejemplar. Son 5 libros. 5 libros que nos está dejando Misael, ¿verdad? Gracias, Entonces, gracias. pero también el que lo quiera adquirir en la casita, ¿verdad? No, Allá perdón. en Clásico Roxil. Ese, perdón. En En Clásico, Clásico Roxil. Ahí Sí. está, lo pueden buscar y pues léanlo. También en mis redes lo pueden pedir porque así han estado llegando la otra vez, ¿verdad? Bueno, ya estamos transmitiendo en el canal de YouTube, 300 conectados ya, desde Chattanooga, Tennessee, nos están viendo José Castillo, desde Houston, desde Canadá, Ontario, Eduardo Soto, José Márquez está en Houston, y todos los que ya están conectados, Torres 07 TV, saludos desde Boston, Natán, y a tus panelistas, especial a la chica bella y está soltera vos. Fíjate que yo Mira, estoy mejor sabe que está soltera. No, mira. es que fíjate que lo chistoso es que tengo 17 años de estar separada del papá de bueno, mis hijos, oigan, pero escuchen, ilústrense. legalmente todavía estoy casada. Muy bien. Pero sí, realmente ya a 17 años, o sea, ni se ¿Aló? tipo. ¿Quiere un libro? Sí, En un libro, ¿cómo no? ¿Y de dónde? Aquí por la Vista Hermosa, Roberto Sandoval. Vaya, don Roberto, escríbame por favor un WhatsApp, nombre y nombre completo, y yo creo que con eso, ¿verdad? Para que lo pase a traer. Y el DUI aquí lo pasa a traer aquí a la recepción de ISKL, ¿le parece? Excelente. Muchas gracias, don Roberto. Gracias. Bueno, ya ven, ¿quieren librito? Hay que dar el librito. No hay problema. Sí, lo voy a revender. Lo que me encanta es esa portada, está bella. Gracias. El tema de la migración es interesante. Fíjate que yo estaba trabajando un guión para un documental sobre la migración a Milán, a Italia, que es una migración muy poco estudiada y que en su mayoría es de mujeres. Es cierto. Y que comenzaron a irse desde Chalatenango. Entonces sí que después hay digamos que la versión de Los Ángeles. Sí. En Europa es Milán. Es bueno, la cierto. última vez que yo estuve, habían 60,000 salvadoreños. Imagínate, es una cantidad bastante grande, ¿no? Es fuerte. La verdad que Europa ahora ha sido tan fuerte la migración que el Reino Unido nos acaba de poner restricción, ¿verdad? Con la visa. Sí. Pero eso es por las solicitudes de asilo. Allá hay otro problema. En el aeropuerto de Barajas se está operando lo que es el sistema migratorio, lo está deteniendo porque también estaba migrando para Francia y para Suiza. Bélgica, ¿no? También hubo un problema Sí. el año pasado. Pero en Bélgica fue el otro problema del influencer que fue a decir cosas en la propia casa de los belgas. Les fue a decir cosas feas. Gracias. Y no quería que lo sacaran, ¿verdad? Bueno, miren, vamos a hacer una cosa. Empecemos por eso, pues, porque yo tenía la percepción de que resultado de lo que estaba ocurriendo en el país, Reino Unido había tomado la decisión de pedir visa a los ciudadanos salvadoreños que decidan viajar allá. Pero no, ayer me explicaba en Las Cosas Como Son Radio, Reinaldo Albergue de SOS Inmigración, hay 700 solicitudes de asilo, es decir, del año pasado de 30 que habían, hoy hay 700, es decir, muchísima gente está solicitando quedarse en otro país, ¿verdad? Y lo que sucedía era que Reino Unido era un destino, no es barato viajar allá porque el vuelo es carísimo, pero como no te pedían visa, podías ingresar y te podías quedar hasta 6 meses sin ningún problema. En ese lapso, vos podías pedir que te dieran
que te dieran una residencia permanente. Yo hice una pasantía en Londres para estudiar el British Council, que es como la Casa de la Cultura que tiene el Reino Unido en el exterior, así como por ejemplo el Centro Cervantes de los españoles, la Alianza Francesa de los franceses. Los británicos tienen el British Council, que es como una Casa de la Cultura que ponen en diferentes países. Entonces, para estudiar ese funcionamiento de la política cultural exterior, fui a hacer una pasantía a Londres. El problema ya es que primero necesitas hablar inglés, eso es bien vital. Por lo tanto, esas solicitudes de asilo tienen que ser gente bilingüe, porque todavía, digamos, la embajada británica no ha dado como un dato estadístico, que era lo que necesitamos saber. Primero, de esas 700 solicitudes, si son jóvenes. Creo yo que han de ser jóvenes, que quieren irse y deben de ser bilingües forzosamente. La llegada a Reino Unido, o la haces desde Nueva York, de Estados Unidos, o la haces desde Sudamérica. Cuando la haces desde Sudamérica es porque no tenés visa estadounidense y el vuelo es mucho más caro que si lo haces desde Nueva York, por ejemplo, a Londres. Entonces, todo eso es importante. Menciono esto porque es importante para saber qué tipo de gente o migración es la que ha decidido irse a Inglaterra. Y además también, allá en Reino Unido, es difícil que alguien te dé trabajo. Eso es interesante, si no tenés documentos para estar ahí. Entonces, los ingleses tienen un sistema bien interesante, que era como migró mucha gente, por ejemplo, de Sudamérica. Y es que si tú te inscribís para estudiar en una escuela privada de inglés, inmediatamente te dan los papeles de residencia. Y Inglaterra tiene algo que no tienen los otros países de Europa, y es que te autorizan a poder trabajar ahí. Te dan una licencia de trabajo. Entonces... pero el idioma es básico. Es que, pues sí. El idioma es básico, pues no es una barrera. Pues. Sí, o sea, no es como en Estados Unidos, que hay gente que tiene 20 años viviendo en Estados Unidos. Pero no yo habla inglés. Pero yo están esperando que los gringos hablen español. Pero vaya, yo relacionaba esto con el tema de la guerra en contra de los grupos al margen de la ley, pero aparentemente no, tendrían que, o existen un glosario de posibilidades por las que se están yendo. Otra posibilidad que yo tengo conocimiento es lo de las iglesias, sobre todo la iglesia mormona, porque la iglesia mormona es, al menos en mi municipio, la que se está llevando a las familias. A España. Pero tendría que ver, Carlos, con el tema económico también, ¿verdad? Definitivamente. Yo imagino que sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la migración a Estados Unidos, el año pasado detuvieron como a 100,000 salvadoreños en la frontera allá de México hacia Estados Unidos, y eso implicaría que se están yendo más o menos como promedio como unas 250 personas por día. O sea que El Salvador, sea por persecución política o por problemas económicos, por falta de oportunidades, sigue expulsando a su gente. Aquí también, en este caso de Inglaterra, yo he tenido participación bastante porque por la expertise que he tenido con la parte criminológica, me buscan como notario para explicarles cuando se han ido por las cuestiones de las maras. Y entonces, en esa área. Entonces me han pedido la colaboración para armar, así le llaman ellos, el caso y presentarlo. Declaraciones juradas y todo eso, ¿no? Sí, y otras cosas más. Entonces, para Inglaterra específicamente le he ayudado a varias personas. Entre ellas había una señorita que sí era de las que trabajaba en estos call centers. Obviamente hablaba perfecto inglés, pero porque a ella le dijo el clica, le dijo, el jefe de la clica le dijo, mira, vos vas a ser la mujer de fulano. Esa noche se desaparecieron los señores y se fueron para ver cómo se iban, y se fueron en 5 días, ¿verdad? Y la que entró hablando inglés solo era la hija. De ahí el papá, la mamá y los 2 hermanos, que era una niña y un niño, no hablan inglés. Pero lo fantástico es que esta situación fue el año pasado, en marzo. Los reciben Inglaterra como país, hace un convenio con Escocia y les manda gente a las poblaciones más con menos población, con menos gente. Entonces les dieron casa, habitación, si eran familia era casa la que le daban, y si eran jóvenes, apartamentos en el interior, que es mucho mejor que Londres,
y les estaban dando una cantidad. No sé si mucho mejor, pero más barato. Sí. No, perdón, me refiero para el, perdón, me corrijo, para el migrante, me refiero. Sí, no, estamos hablando, perdón, Londres es Londres. No, sí, me refiero en la casa, sí, en la parte de habitacional y de trabajo, y el permiso laboral se los dieron y los inscribieron de una sola vez a la academia de inglés, y el permiso laboral que tenía, hablaba el departamento de policía que los iba a acoger como por el control, y hablaba con los posibles empleadores y les decía, ellos no hablan inglés, vienen por esta situación de su país, y la gente se abocó a ayudarles. Entonces eso es lo que ha pasado. Irlanda también Irlanda ha hecho eso, también es cierto. Pero acordate que Irlanda es parte del Reino Unido. No, claro. No, Irlanda es el país. Norte. Miren, pero yo creo que le sale más barato irse quizás para Europa que irse mojado. Pero mira, porque irse mojado, la gran cantidad de dinero y el riesgo a que los maten. De 10 a 14 dependiendo. Pues sí, pero el problema es que vamos a ver, hay que decirle algo a la gente. Allá va a ser difícil si no tener documentos de trabajar. Es que el europeo no tiene esa mentalidad de darte trabajo si no llevas documentos. Va a ser bien difícil. En cambio en los Estados Unidos. Sí. Exactamente. Entonces va a ser bien difícil que hayan trabajo. Entonces por eso es bastante arriesgado. Además, no me sorprende la decisión de Reino Unido, porque precisamente el Brexit, que es la salida de ese país de la Unión Europea, era porque había mucho extranjero. Es decir, el discurso nacionalista digamos, de los que estaban en contra que Inglaterra permaneciera en la Unión Europea era precisamente porque había muchos migrantes de la Europa del Este y de los países bálticos, incluso muchos españoles se fueron para Inglaterra. Entonces de repente decían, aquí hay demasiado extranjero y no podemos estar con esto, ¿no? Que nos quitan el trabajo y todo ese discurso. Y que hoy tenga 700 salvadoreños allá. Eso es importante, pero creo que dentro de ese glosario hay 3 cosas que son importantes. Es la inseguridad, el tema de hay un estudio, fíjate. La falta de oportunidades. La falta de oportunidades. Si tomamos un ejemplo del estudio que ya se hizo de la migración de salvadoreños a Estados Unidos, se estableció en ese estudio que el 60% se va por problemas económicos, un 30% se va por problemas de delincuencia, pandillas o incluso de libertad, gente que no se siente bien aquí, que no se siente que no puede realizarse, y un 10% por reunificación familiar. Entonces, básicamente, o sea que sí, siempre la mayoría va a ser por situaciones económicas. Pero digamos que son las 2 más importantes, Carlos, la economía y la inseguridad. Yo pienso que así ha sido históricamente también. Ahora, yo creo que a Inglaterra se puede ir también por otros países europeos. Entras primero a España, a Francia, y ahí puedes ir a Inglaterra. Y me sospecho, ojalá no vaya a ocurrir así, que Europa empezará a poner medidas restrictivas de ese tipo. Sí. Yo les voy a dar algo que lo conocí de primera mano. El problema de España, por ejemplo, a mi hermano, Matán sabe, lo sacaron los muchachos huyendo, que le quisieron matar al hijo mayor del segundo matrimonio, y lo tuvimos que sacar del país y se fue para España. Pero España, cuando empezó a ver con este problema de Ucrania y todos los otros países del este, empezó a cerrar oportunidades para los latinos porque inundó Venezuela. Y los primeros latinos que les negó la residencia humanitaria fueron los salvadoreños en toda la parte sur. Mi hermano se fue en cuenta, y lo traigo a cuenta por lo que dice el doctor. El sur es Andalucía, ¿no? Sí, él estaba en Soria, que está pegado, pero todo el sur y esa parte. Entonces, él, en octubre del año pasado, iba para Inglaterra. Entonces, porque estaba lo mismo, y le dijo a la iglesia que mi hermano pastorea en Inglaterra, véngase aquí que le vamos a ayudar. Él que iba a ingresar, y la noche anterior había salido algo parecido a un decreto nuestro de la Contraloría de allá, y decía que 7 países de Latinoamérica se les iba a negar el ingreso de una forma, ¿cómo se le dice? Bueno, pero no era arbitraria, pero era directamente con nosotros. Selectiva, gracias. Y entre esos 7 países fue El Salvador. Mi hermano no pasó el día anterior, sino que pasó en la mañana cuando ya estaba operando, y se quedó en Francia, y mi hermano iba por Francia y España, se lo negaron la entrada. Y entonces quiere decir que ahora por esos lados ya tienen ese control. Le digo porque mi hermano ya lo sufrió. Pero miren, es bien curioso, ¿verdad? Ya no está siendo Estados Unidos la principal opción. Ya están poniendo los salvadoreños los ojos en Europa y descubriendo que en Europa puedes ir a
rehacer tu vida, si es que tenés el problema como ese que tú has contado de esta familia que llegó el sujeto y le dice, mire, su hija va a tener que, y ahí vea, ¿qué hace la gente? Tiene que huir, porque es correctamente, huir despavoridamente para tratar de evitar que entregar la hija a estos grupos. El año pasado también una pareja de un muchacho que se había salido de la Mara, y les dijo, ¿a quién comas agua? Les dijo, miren, yo me salgo, y lo extraño fue que no le dijeron, hoy en la noche te matamos. Lo malo fue que él pensó que lo habían perdonado. Al día siguiente, que él dijo, me voy mañana porque no me dijeron nada. Él planificaba irse al día siguiente como a las 4 de la tarde, porque me lo narró. No, hombre, llegaron a las 4 de la madrugada a la casa, 8 fulanos, y le dijo, mira, como dijiste que te ibas y te hemos perdonado, lo hincaron con la pistola en la nuca y le violaron los 8 a la cipota, a la mujer. Y entonces eso está registrado porque hay una denuncia y todo, porque cuando llegó... ¿Verdad que no? Sorprendente, ¿verdad? Sí, y llegaron a la policía de la zona y el joven policía que le tomó en Comasagua. ¿Aquí nomás? Sí, y le dijo el policía, si vos tenés la culpa, le dijo, ¿y para qué no te fuiste ayer? Le dijo, en vez de tomarle la violación. Entonces, miren, pero... se lo dijo, y entonces el muchacho llegó asustado y me dijo, mire, me acaba de pasar esto, ¿no? Le ponga la denuncia en derechos humanos porque es la única que le va a respaldar, y se fue para Inglaterra. A él ya le dieron hasta residencia porque él llevó documentado lo que le pasó, etcétera, y ellos sí comprobaron todo rápido, ellos tienen alguna forma, y a él le dieron básicamente inmediatamente le dieron la residencia humanitaria, ¿verdad? Y eso es lo que sucede, que se aprovechan, porque de esos 30 que habían se convirtieron en 753. O sea, eso asusta. Exactamente, porque eso en Estados Unidos es una bicoca, eso, gracias a Dios que solo fueron 700, pero para ellos fue algo impactante. Bueno, yo creo que no terminaríamos de contar historias, ¿verdad? De estas y otras, referente al por qué es que los salvadoreños salimos en desbandada, ¿verdad? Y eso explica el resultado de la encuesta. Sí. De ayer que se publica Prensa Gráfica, y es precisamente, o sea, es decir, vamos, mira lo que vos estás contando. Sí. Eso es una monstruosidad, ¿verdad? Entonces, pero entonces por eso la gente está contenta por el estado de excepción y por lo que se está haciendo, pues. Ahora, o sea, digo, más allá de que la democracia corra peligro, se violen derechos, se meta haya 700 casos es peor posiblemente que te maten, de ¿no? presos injustamente, los 7 muertos que han habido hasta ahora. Más allá de eso, que es lamentable y que hay que investigarlo y que hay que castigar a los responsables de todas esas cosas, pues la gente está contenta con que se... Fíjate que en esa misma encuesta, vamos a dejar la encuesta para el final, porque quiero concatenar este tema de la migración con la situación de la extensión del régimen de excepción. Pero solo un dato. Finalmente, LPG Datos preguntó a los entrevistados cuál consideraba que eran los temas más urgentes para el próximo año, que deben de resolver los diputados. Económicos, educación, salud y seguridad pública. O sea, la gente está pidiendo lo de siempre, por supuesto, va. Pero hoy vamos a Pero ya modificó el orden. Esa es una cosa importante. Debería de ser la prioridad. Eso ya se modificó el orden. Y ya la percepción es diferente. No, y ya ves que la seguridad está en la cuarta. Por lo del régimen por eso, de excepción. Es por lo del régimen de por excepción eso, que cambió el orden. pero eso quiere decir que entonces la hay población está teniendo una percepción positiva. Y el primero, Carlos, lo económico. Fíjate, económico, educación, salud y la seguridad del cuarto. ¿Qué te parece? Como me parece interesante porque supuestamente con este gobierno se iba a dar un cambio en el clima de inversión, de atracción de inversiones, las posibilidades de desarrollo económico, y según eso la gente sí más bien siente que ahora es el principal problema, la economía. Yo quiero aprovechar que está Carlos Acevedo. Porque el tema económico, cuando estábamos escribiendo el plan Cuscatlán, Carlos, hubieron 2 cosas que aparecieron ahí en el tema económico, y es que a la gente no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, y lo otro es que la gente joven no haya trabajo. Sí. Por identificar así, cuando la gente habla de economía, se refiere a eso en el país. Ahora, Carlos, pregunto, y vamos a ver, históricamente, todos los grandes proyectos que han anunciado los gobiernos en 200 años, fíjate, que han dicho, esta es la salida, esto va a ser, y lo instalan, han fracasado.
El Salvador ha logrado todo lo que se ha propuesto, fíjate, en proyectos económicos, pero siempre se ha beneficiado una élite. Nunca llegó abajo, jamás. Y por eso estamos en la situación que estamos. Entonces, la única salida, y que te la consulto, ¿es la agricultura para una sociedad como la nuestra? Yo creo que no, ¿verdad? Porque hasta eso somos un país bien chiquitito, bueno, todos lo sabemos, el pulgarcito, ¿verdad? Pero comenzar a producir lo que comemos, por ejemplo, para que las cosas bajen de precio. Pero digamos, nuestra frontera agrícola es muy limitada, a diferencia de nuestros vecinos. Aunque es cierto lo que decís, hasta los años comienzos de los 90 todavía, por ejemplo, El Salvador tenía una balanza agrícola superavitaria. A partir de entonces se ha hecho deficitaria. Y aunque no tenemos, digamos, las tierras que tienen nuestros vecinos, creo que sí hay posibilidades de explotación agrícola que se podrían... Los indígenas, Carlos, para cubrir lo que es nuestra necesidad. Si alguna vez han sobrevolado El Salvador, no sé si ustedes han hecho. Pero mira, solo te corrijo. Solo hay montañas. Sí, pero mira. Pero los indígenas sembraban en laderas, o sea que también se puede aprovechar. Aquí pero mira, te corrijo, fíjate. Grandes extensiones de no, pero mira, yo no sé si el tema de la autosuficiencia alimentaria sea problema. Porque yo platicaba con Luis Treminio de Campo, que son quienes están solicitando en este momento que se le quite el IVA a los insumos agrícolas y se les den otras posibilidades, otros incentivos, cabal, esa es la palabra. Él decía, no, 2022 tenemos asegurada la comida de los salvadoreños, arroz, frijoles, sorgo y maíz particularmente, porque ¿quién no come maíz? Y todos los derivados del maíz. Se produce aquí. Perfecto. El tema de ellos es para el próximo año. Entonces, el país sí está siendo autosostenible. Exactamente. Está autoabastecido. Entonces, pero vamos, y la fruta y la verdura. Ya estás entrando a otra cosa, pero sí se está importando mucho de Guatemala. México. Sí, pero ahí hay un problema y aquí, Carlos, tal vez tú lo puedes explicar. Yo entiendo que la importación de productos en el CA4 no tiene aranceles. No. Vaya, pero anda a ver cómo están los precios de las verduras y de las legumbres en la tiendona. Pero ¿por qué son caros, Carlos? La fruta también está carísima. Ahora ya son caros también en Guatemala y en Honduras y en Nicaragua más de lo que eran normalmente hace un año. Otra vez, este es un fenómeno global, entonces estamos importando caro y los precios internos son caros. Fíjense que yo como madre y ama de casa también. Eso no se puede, perdón, Betty, eso no se puede controlar, Carlos. No de la noche a la mañana, ¿verdad? O sea, como decía, digamos, Guatemala está vendiendo caro entonces. Sí, los para ellos es caro. Sí, para ellos es caro. Los insumos agrícolas, por ejemplo, los fertilizantes. Evidentemente aquí a la tendona va a llegar el producto caro. Por supuesto. Sí, fíjense que yo, a mí me truena llevar el dinero a la casa, gastarlo, administrarlo y todo, ¿verdad? Yo he tenido que quitar algunas cositas del listado de la comida mensual para que me dé siempre jugando con los mismos $400 que son los que yo gasto solo en comida. O sea, ahí apartando recibos y todo, eso solo en comida. Entonces he tenido que sacar algunas cosas. Por ejemplo, yo usaba papel toalla, ahora ya no lo estoy usando. Entonces he tenido que ver cómo ahí me ajusta la canasta, ¿verdad? Porque con $25 que vayas al súper o al mercado, bueno, de hecho a veces se encuentran más caras las cosas en el mercado, Nathan, que en el súper. Eso es cierto. Ajá, o sea, los mangos rojos, yo soy amante de esos mangos, los he estado encontrando a $1 y en el súper se encuentran a veces a 75 centavos. O sea, es increíble la alta de precios que hay. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo creo que hay que ir también nosotros como de la familia, ¿verdad? Ir sacando cosas de que no gastar en cosas que no son como tan necesarias. Que no son necesarias. Exacto. Es decir, ajustar, afinar bien tu presupuesto. Incluso la ropa, te puedes comprar ropa de segunda mano, ¿sí? y no invertir en... Es muy buena, sí. Sí, es muy buena y hasta te dura más. Exacto. Yo quiero hacerle una pregunta al doctor, aprovechando que tocamos este tema el sábado pasado. Doctor, yo le decía que en nuestro país tenemos que apostarle a una planificación educativa, en una modificación de un estudio, pero que va a llevar la oportunidad que veamos la necesidad del Salvador. Si usted se da cuenta, tenemos más de 50 universidades inscritas en el Ministerio de Educación.
Eso implica de que cada una va ofreciendo carreras y va lanzando a lo bruto, perdón la expresión, profesionales en nuestro país. Ese es buen punto que vas a Y entonces resulta ser de que estamos saturando a tal grado de que se aprovecha la oferta y baja el precio del salario, del sueldo que se le está dando al profesional, porque hay demasiados y la calidad se ha sacrificado frente al famoso explotación del derecho a la educación que tenemos. Entonces, sobre eso yo decía, tendría que haber una reforma urgente en la cual hagamos un estudio para ayer, en la cual sepamos nosotros la necesidad técnica que necesitamos para poder explotar y a incrementar la economía. Por ejemplo, en El Salvador, los albañiles, los carpinteros, los fontaneros están escasos y el mismo anciano, el mismo señor de 40 años, de 50 años que se le estaba dando la oportunidad, hoy está saturadísimo, porque como es el bueno, que ya tiene oportunidad, entonces ese concatenamiento entre las dos cosas debe ser primordial. Sí, bueno, yo creo que este es uno de los grandes retos que el país tiene, bueno, ya lo tiene en este momento, pero en el futuro próximo y de largo plazo, ¿verdad? Y es cómo hacerle frente al reto de que las nuevas cohortes que se van incorporando o que deberían incorporarse al mundo laboral se inserten en una economía que va a estar dominada y que ya empieza a ser dominada por procesos de teletrabajo como ahora, automatización, robotización. Y cuando vemos las competencias, las habilidades, las destrezas que el sistema educativo le da a los graduandos, no hay como compatibilidad entre lo que se enseña en las universidades o en los centros técnicos y lo que estas personas necesitan en el mundo laboral real para poder insertarse productivamente. Entonces, tenemos y además que nuestra escolaridad promedio es de 7 años. Pero yo fíjate que creo una cosa, Carlos, es que las universidades están preparando gente para plazas de trabajo que no existen en el país. Exactamente. O sea, hay como una incoherencia en eso. O sea, ¿qué mano de obra demanda El Salvador? Para que se queden aquí, decir aquí, tecnología, agricultura, como decía Marvin, ¿en qué? Pero parece ser que las universidades andan dando golpes. Hay que ser duro en esto. Tú has tocado un tema que mucha gente, ni a los políticos les gusta tocar porque no votan por ellos. Pues sí, no, es decir, estás metiéndote con sueños de la gente, con intereses económicos, con una cosa bien complicada que hay en este país con el tema de la educación. Las carreras el BID es un estudio para El Salvador sobre qué carreras son las que de futuro en este país y qué son las que deberían de estudiar y que necesitamos. La mía tendría que desaparecer según una veda, la que hay que hacer. Los abogados. Como el camarón, hay que hacer una veda. Una es las carreras médicas, porque dentro de 25 años este país va a estar lleno de viejitos. Entonces va a necesitar mucha gente con estas profesiones, las carreras médicas es una. Entonces los que nos están escuchando, pongan a sus hijos a estudiar carreras médicas, que es el futuro, ahí van a hallar trabajo. La otra son las ingenierías. Y no tanto el ingeniero civil, que le va mal si no tiene contactos para estar construyendo, que es, por ejemplo, la ingeniería industrial, eléctrica, la aeronáutica, la robótica, la química. Entonces, pero las ingenierías demandan que nos gusten las matemáticas. Y entonces cuando te vas a ver el sistema educativo salvadoreño, al salvadoreño no le gustan las matemáticas. Por eso todos agarran carreras sociales. Insípidas. De ciencias sociales. Es decir, está bien. Periodismo. Sí, como para no llevar matemáticas. A mí cuando alguien me dice. Mucho a las trabajadoras sociales. A mí cuando alguien me dice, mira, es que voy a estudiar derecho, y yo, ya, me imagino, va. Entonces, pero se necesitan, por ejemplo, psicólogos, por supuesto, se necesitan psicólogos para que no haya mucho Hugo Osorio, va, como que no nos salgan muchos asesinos, porque esta sociedad es sociópata. Entonces sí, necesitamos psicólogos, necesitamos antropólogos, ¿verdad? Y hay otra cuestión interesante, lo que decía Carlos es cierto, incluso un médico que estudia 9 años y que, digamos, que asumió que salió 9 años, ¿verdad? Que fue bueno, ya como médico general, si no se va a un pueblo, y esa es otra cosa, cuando salen de médicos no quieren irse a los pueblos, que es allá donde les puede ir bien como médico general. Bien le pasa. Si se van a un pueblo, pero todos se quieren quedar en las ciudades.
vaya, si te querés quedar en la ciudad, tenés que agarrar una especialidad. ¿Verdad? Para ya el médico general, como médico general. Para poder competir con nosotros. Interesante estos dos elementos que ha metido Misael y Solo Marvin. quiero dar un aporte pequeñito, Nathan. Yo siempre he sido defensora de que en la currícula educativa desde chiquititos se debe de promover la materia de educación financiera a los niños desde chiquititos, para que vayan ellos aprendiendo a administrar bien su dinero. Debe de haber educación sexual, educación financiera, debe de haber materia de agricultura. Voy a contar el caso de Guatajiagua. Fíjate, vengo y voy a Guatajiagua y me dicen las señoras que trabajan el barro negro que es una tradición que se está perdiendo. Ahí hay como 2 bachilleratos, uno privado y otro público. La ley de educación les permite a estos bachilleratos poder poner una materia de artesanía para que los muchachos aprendan a hacer el barro negro que es ancestral allá de los Lenca en el oriente. Pero no, mejor prefieren digamos, que se pierda esa tradición. Comprar en el dólar, sí. Por ejemplo. Ya te echaste comercial, doctor. Entonces aquí también aquí tiene mucho que ver y toco esto porque hay que hacer reformas profundas en varios, tanto en la policía como en el sistema educativo, que hay que tener. ¿Saben qué? Maestros con buena calidad. Les voy a recomendar, hombre, escuchen, diputados, a la propuesta educativa del ingeniero Reinaldo Carballo. En ese instituto están enseñando aeronáutica. Mantenimiento de aviones, pero y ese es lo que El Salvador requiere. Eso es lo que El Salvador requiere. Y yo no estoy de acuerdo en lo que tú decís. Los estudiantes andan buscando carreras como esas. Pero no lo que pasa es que no hay. Pero no saben dónde llegar. También no saben dónde están. Que las matemáticas son bien vitales, hombre. Claro, en todo, en la vida, en el día a día, claro que sí. Perdón, pero es que no digas que no les gusta. A lo mejor no han encontrado la manera de poder desarrollar. No tuvieron un buen profesor al principio. Es que no los han enamorado. Yo pienso, mira, yo te voy a decir una cosa. El tema de las matemáticas es que desde pequeño no se lo inculcaste al estudiante. Entonces, comencemos pues a que se enamoren. Con la nueva generación. Comencemos a que se enamoren de las matemáticas. Pues, miren, fíjense que hay una cosa. Yo soy bachiller físico matemático, ¿ya? Y soy abogado. Fui a estudiar abogado porque hubo una cuestión que no fea en mi familia. Pero bueno, a mí me fascina la matemática. Pero ¿qué es lo que yo veo cuando yo estoy presente a un docente de niño, de bachiller, de tercer ciclo o de universidad? Enseñando las matemáticas. Enseñando cualquiera, ya no digamos matemática. Hay una complicidad con el mal sistema para tener embrutecido a nuestra gente. Y perdonen que lo diga, pero es cierto. Aquí muchos profesores están porque es un trabajo. Pero ¿qué es lo que les están enseñando a ellos? ¿Cómo les inculcan? ¿Cómo les enseñan? ¿Qué es lo que les están enseñando? No les interesa. Por ejemplo, yo tuve una alumna que lamentablemente, no voy a decir la universidad, pero la graduaron y la señorita cuando yo le dicto y le digo, mire, yo quiero que me ponga el asesino en serie fulano de tal. Y pone asesino con H al principio y con C, en serio, y la han graduado. Y cuando yo llevo esto y le digo a las autoridades, miren, esto ha llegado a último año de derecho. Y chas que las ves de magistrados en cualquier momento. Dios me guarde si es abogada. Es abogada de la República. Que no te extrañes si los ves de magistrados. Por supuesto. Entonces, todo lo que estamos viendo. Sí, eso es más fácil. Pero ¿qué es lo que va a suceder? Están ellos. Más respeto. No, sí, yo lo respeto. Sí. Es la oportunidad del Salvador, eso es lo bueno. Pero ¿qué es lo que sucede? Ese es contubernio también del docente. Porque puede decir, mire, yo esto no lo paso y todo, pero no, ay, pobrecita, ha pagado en la universidad. No, hombre, si es que usted pague en la universidad, no le da derecho a que le den un título, si es a El Salvador al que le estamos dañando. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa. Bueno, regresamos con régimen de excepción, posibilidad de que se extienda por 30 días más. Ya empezó el debate referente a esto y vamos a dar la encuesta al final del debate. Ya regresamos, ¿no? Tal cual lo dijiste, Misael, vamos quizás a la extensión, a la tercera extensión, sí, del régimen. Es que lo que sucede es que ya operativamente la policía ya está haciendo los fundamentos para el nuevo plan, así debe de ser, pero ahora tiene que haber también una retroalimentación de lo que es las propias instituciones. He visto que ya están trabajando muy bien lo que son las investigaciones previas
y están llegando a intimar a los detenidos con otros delitos que tenían, y eso es bueno. También ya observé personalmente, he visto que cuando van, por ejemplo, por la solvencia de la policía, si esta persona le aparece algo, inmediatamente lo pasan a un cuarto, tienen esa amabilidad, le explican qué es lo que hay, y según lo que me platicaba el que estaba a la par mía, me dice, mire, yo he visto que se han llevado a unos de ahí porque tienen pendientes por alguna situación. Entonces, hombre, están haciendo su trabajo ya de otra forma, pero ahora viene la recomendación. Esta semana me ha tocado mucho estar trabajando de cerca con señores agentes del nivel básico, todavía se llama de esa manera, y ellos tienen, muchos tienen unas pequeñas resquemores con los oficiales, porque los oficiales se han alejado de la población. Yo les pregunté que cómo era eso, y me dicen que en primer lugar no conocen a los elementos que están en los puestos, que están en las subdelegaciones, porque los jefes, dice, los altos jefes, dice, se quedan en la delegación, que son extremadamente pocos los que van y preguntan cómo están ellos. Hay jefes, y esto me lo dicen, que ahora con esto del régimen, por ejemplo, se han arruinado vehículos para ir a hacer diligencias que son civiles, y quitan los jefes los civiles para su uso personal y dejan a pie al investigador y los mandan en bus. Entonces no es así. Y eso me lo han dicho, no uno, varios. Y la otra es que me dicen, no nos preguntan cómo estamos, qué tenemos de necesidad o nuestras propuestas para mejorar la institución. Y yo creo que si se va a hacer un nuevo plan de seguridad, hay que tomar en cuenta al básico. O sea que hay una gran falta de comunicación. Sí, pero espérate, ¿y por qué haces vos esa cara como que vos estás? Yo, sí, pues eso no debería de pasar. Exacto. No es correcto. Exacto. O sea, si hay un lugar donde debe haber una atmósfera de trabajo buena es en la Policía Nacional Civil. Pues, más en este momento. Hay gente que arriesga su vida. Es decir, los jefes tienen que ser camaradas, ¿verdad? Si me permiten la palabra. Sí, sí, es que sí tiene que ser. O tabarish, sí, en esa no te lo entendemos, pero bueno. Entonces tienen que ser camaradas, en el sentido de lo que significa la palabra camarada en ruso, ¿verdad? Que es tabarish, es el hermano, el compañero, ¿verdad? Entonces, ellos mandarlos en bus a un policía. No. Y decírselo, es pues, exponerlo. No. Vaya, la otra exponerlo es, totalmente. Por ejemplo. Eso echa por la tierra la legitimidad y el esfuerzo que el presidente Bukele está haciendo con esta guerra contra la... Entonces es el llamado de atención a esos oficiales. Voy a agregar otra cosa. Va a pasar factura. Claro. Voy a agregar otra cosa. Por ejemplo, no es lo mismo el policía que trabaja, voy a decir un nombre, en Apaneca, que el que trabaja aquí en Mexicanos, porque este ya sabe dónde están los comedores donde los resguardan, que no hay problema, que no les van a poner jabón raspado para que les dé diarrea, y eso que hasta les dan fiado. Así es, exacto. Cuando los mandan de cualquier pueblo a San Salvador a hacer diligencias que tienen que venir al RNPN, al CNR, a cualquiera, los mandan, digamos, muchas veces en bus y allá que coman. Pero lo que ellos gastan en los pueblos, que será máximo $2 y comen bastante bien, aquí no lo van a encontrar. Entonces, exactamente, entonces se tiene que mantener, al que nos cuida, lo tenemos que mantener es más, esos gastos deberían de correr por la institución. Pero además, el estado de ánimo, ¿verdad, Carlos? El estado de ánimo, quiero yo que se debe un régimen de que no ha de ser tan bueno, porque con el régimen de disponibilidad y el estado de excepción ha de estar un poquito delicado. ¿Qué te parece, Carlos? Sí, la psicología y la moral son básicas para cualquier trabajo, y más un trabajo donde hay tantos riesgos y tantos inconvenientes. Bueno, la polémica, Marvin, es si se va a extender o no el régimen de excepción, si se mantienen o no las condiciones, qué es lo que podemos esperar. Parece que Nuevas Ideas dice, si el presidente vuelve a solicitar, vamos a analizar nosotros a nueva cuenta una extensión. Sí, o sea, vamos, es que el estado de excepción, tú dijiste 3 meses, pero es que yo digo que hay que prolongarlo lo que haya que prolongarlo. No tiene que darnos miedo, digamos, que toda esta situación que ha permitido a los cuerpos de seguridad y al órgano judicial y a la fiscalía poder procesar a gente que era un poco complicado en tiempos normales procesarla, se detenga. Es que vamos, no sé si ustedes oyen esta radio que se llama la YSKL, y antes del programa ese, de las cosas como son de los sábados, hubo un noticiero, y estaba diciendo Mabel allí que
la ruta 38, la de Apopa, parece, Sí. había dejado de trabajar porque les habían llegado a amenazar con la extorsión. Todavía hay. Y les habían quitado los documentos. O sea, todo este tipo... Es lo que hablamos la pleno vez pasada, régimen. O sea, es el es plan decir, B. Pleno régimen, sí. Entonces, Es que o es sea, el plan B. entonces, por eso Nosotros hemos hablado cuál es el entonces, siguiente plan. el estado de excepción, una vez que se ha podido de alguna manera, algunas zonas urbanas, llevar Controlar. tranquilidad, no sé si controlar, pero llevar tranquilidad, aunque sea psicológica, como dicen algunos que se oponen al régimen de excepción, hay que ampliarlo primero porque las pandillas se han ido a las zonas rurales. Así es. Otros se han ido a las zonas pomposas. a las zonas de residenciales de clase media. Otros están comprando boletos para irse. Bueno, está bien, que se vayan. Sí. Vaya, sí. pero que se vayan. La semana pasada capturaron a 2 que con boletos ya los tenían Está listos bien, que se vayan, ma, pero la cosa es, lo otro es la extorsión. O sea, hay que también pasar de las capturas a tratar Sí. de erradicar la Mira, extorsión. entonces, desde tu punto de vista, se debe prolongar. A lo que haya que hacer. Hasta el 2020, hasta que él tenga el control de la Asamblea Legislativa. Sí. El 2024 hay elecciones y si se le vuelve a renovar ese control, pues él ya verá qué hace. Pero ahorita... O sea, el régimen, bueno, espérate, Mientras es haya que control Betty, de es la que Betty lo dijo en mi excepción. programa y yo me No. quedé así como la duda. Betty me dijo, esto va a llegar hasta después de las elecciones. Yo percibo que va a llegar hasta después de las elecciones, porque hay varias razones para pensar eso. Ahora, soy totalmente de la idea de que no se debe de quitar, no se debe de detener, porque mi miedo es que al dejar de actuar sobre el régimen de excepción, hayan brotes y rebrotes, ¿verdad? Porque ahí todavía tenemos gente escondida, gente que está... Lo que Misael dice Ajá. que es reagrupamiento. Reagrupamiento, yo lo digo Bueno, eso más, de la más 38 coloquial, va a ¿verdad? tener que ver en eso. Yo lo digo más coloquial, o sea, brotes y rebrotes. ¿Qué significa eso? Significa que se nos puede haber un repunte muchísimo más grande del que ya tuvimos. Hombre, Entonces, si ese hoy es que uno de venía mis... oyendo la KL, yo decía, ¿y cómo estos se atreven a hacer eso? Llegar, decirle, va, miren, papaitos de la 38, aquí ustedes nos van a seguir pagando. Es porque Y todavía a ver los hay. documentos, vea, O sea, Vaya, es o que- sea, solo o sea, déjenme eso- terminar. eso- A ver, Adelante, doña Betty. caballeros, Amárrenme- caballeros, en amárrenme honor a las eso, por mujeres, favor, en ¿verdad? honor a la Dale. única mujer que está aquí. Dale. Miren, el problema es que si se detiene esto, pueden haber brotes y rebrotes y puede ser muchísimo peor de lo que ya vivimos y ahí nos vamos a joder todos. Eso lo dije en tu programa el jueves. Lo otro es que mientras no se agarren aquellos que están atrás incluso de las cabecillas, porque para mí no fue una decisión de solo cabecillas, para mí hay poderes fácticos que han estado controlando esto. Si no se investiga a estas personas, porque hay sectores que se benefician de Son la los sectores delincuencia. oscuros. Exacto. A esos sectores oscuros hay que buscar y hay que investigar y hay que llevarlos a la cárcel. Vaya. Si esos están afuera, estos pueden provocar en alguna manera otra vez que las pandillas sigan existiendo en este país. Debe de existir hasta que se agarre el último pandillero, pero también, Marvin, y yo lo he dicho, yo creo que tú lo has dicho también, deben de recuperarse las comunidades, los territorios, y esto no solo es un trabajo del gobierno, es un trabajo también de las comunidades, porque uno conoce a su gente, sabe los que andan en buenos pasos y los que andan mal, y seguir fomentando la cultura de la denuncia. Nosotros estábamos hablando el otro día acá, exactamente eso. Ahora, ¿por qué técnicamente les decía los 90 días? Porque aquí hay que también verlo desde el punto de vista técnico. Es insostenible para una policía como la nuestra, que acaba de sufrir el 18% de la pérdida de los hombres de 60 años, que aunque sea administrativamente ayudaban, continuar de esta forma, porque las licencias están restringidas y tienen, por ejemplo, los militares una restricción de 24 días laborados al mes. Eso implica que les están dando más o menos a los que bien les van, les están dando entre 6 y 7 días de descanso. ¿Al mes? Al mes. Eso es extremadamente duro. Sí. Pero bueno, a los que les va bien, porque me estaban diciendo de que el normal es que le están dando 3 días. Uno para que alcancen ir y venir a su pueblo y 2 que estén con la familia y que se regresen. Ahora, eso es primero. Segundo, es porque no podemos seguir en este golpe confrontativo, sino que tiene que haber exactamente lo que es ese engarzamiento del plan con lo que ya se tenía investigado, que es lo que dije hace un rato de que se está dando. Sin embargo,
el resto decía la vez pasada, y hablábamos aquí con Martín Natán, que tiene que ser sesgado a lo rural, por lo que mismo Marvin está repitiendo. Entonces, si es necesario que se continúe, yo proponía, decía 90 días es obligatorio, para que no esté la gente diciendo, ay, es que esto se va a quedar, y empezar la absurda oposición del no, como decíamos nosotros. No, aquí tiene que haber algo técnico, pero tiene que haber basado. Ahora, si va a venir más, para esto es porque el plan lo amerita. ¿De acuerdo? Y el plan tiene que verse en lo que es la operatividad, me refiero de la policía, en el campo. Porque los planes que hablábamos con Natán, que me decía, ¿y cuál es lo que viene? El plan B, le decía, lo que han activado, los que eran los controladores de las extorsiones. Ahora resulta que hablábamos y te explicaba de que en Guatemala ellos se llaman las gerencias, decía, que así están en un plan económico que ellos hicieron las maras allá. Ahora ya trasladaron esa educación, la trasladaron acá. Resulta que ahora, ahí me explicaba un abogado una cosa, pero no, me explicó alguien que sabe perfectamente de ellos, que está dentro del gobierno, que la reestructuración de las maras ya no ven como un nivel operativo al posta, al amigo. No. Esas son responsabilidades. Ajá. Y así se les dice. Ajá. Y resulta que ahora el palabrero ya no es el que controla, que él era el santo y seña, ¿no? Ahora resulta que hay un administrador por departamento en nuestro país. ¿Y eso qué implica? Que ellos sí estaban preparados. Han mejorado. Y que han mejorado en todo. Entonces quiere decir que este plan que ya golpeó, está volviendo a golpear, y esta es la reagrupación que estaban necesitando. Entonces, tú estás a favor de la extensión, ¿verdad? Sí. Y compartís lo que dice Betty y Marvin, que esto va a llegar después de las elecciones. Yo creo de que si solo lo vemos por una contraloría de presencia policial, es negativo, porque si nosotros vamos a lo que es el estudio de la policía, como se les enseña, eso es negativo porque no debe de existir. Es más, cuando se le esté enseñando al policía lo que es la presencia como disuasión, que es la primera fuerza que se utiliza, no es esta la forma. Entonces está en contra, pero si es necesario porque el plan lo amerita, bueno, hay que verlo lo que se va a necesitar. Carlos, y basado en lo que tú has visto como ciudadano, ¿crees que eso debería continuar? O por el contrario, porque hay voces en la oposición diciendo, bueno, entonces que nos digan pues qué es lo que si se mantienen las causas que motivaron, para ver si se puede apoyar, aunque no han apoyado las últimas 2 aprobaciones. Yo creo que si se ven los frutos, esto debe continuar. Creo que hay que afinar los procedimientos policiales para no capturar gente inocente, ¿verdad? Y tal vez afinar herramientas informáticas para informar a sus familiares, la ciencia que tengan que estar haciendo hoy las colas día y noche para saber de sus detenidos. Y la gran duda que yo tengo, que quizá aquí los colegas saben mejor, es cómo está el sistema judicial procesando saturado. No está colapsado, pero está saturado. Les han activado los jueces 1, 2, 3, como ya ustedes saben, pero el problema grave de esto es cómo se está sosteniendo. Si es que entrar a que estén detenidos no es el problema es la sostenibilidad del proceso general ya en la instrucción. Pero entiendo, fíjense, que se liberaron casi a 1,000 personas que habían sido detenidas y que ya depuraron en el sentido de que no tenían mayores elementos para continuar bajo arresto, y ya los pusieron en libertad. Sí, de jueces que están haciendo responsablemente su trabajo, pero también hay jueces que están trabajando con formatos. Y jueces que están tirándole el problema a jueces superiores, que no debe ser así. O sea, para ti, si en la primera etapa un juez encuentra a una persona que verdaderamente... Se llama sana crítica, hombre. Exacto. El juez puede resolver. Pero ¿qué sucede? Resulta ser que llevan a un fulano y el juez se queda y dice, ay, es que tengo que resolver a estos 2 de 98 que me trajeron, y de estos tengo que ponerle atención y me voy a retrasar, porque se ponen en ese yo he visto requerimientos en los que la fiscalía a los más peligrosos los pone arriba, con 3, 4 delitos, ¿verdad? Hace un listado. Cada requerimiento anda por los 35, 40 personas. Ya los que están al final, tal vez, el de los pueblos, ya los que están al final son los que solo los acusan por pertenencia a las por pandillas. Simpatizantes. Pero en las audiencias sí como que no se ve debate. Sí. Vaya, es que lo que pasa es que aquí hay un error.
está diciendo, y esto lo voy a aclarar bien, yo he escuchado hasta en programas abogados decir, miren, es que no hay audiencias, eso no es cierto. Si hay audiencias. Exacto, es que eso es mentira. Aquí he oído que dicen no hay audiencias, eso es mentira, hay audiencias, porque si no un proceso no es legal. No es y aún lo que dice la suspensión de nuestro artículo 12 es que no va a tener derecho a la defensa inmediata. Es decir, y establece los 15 días. Exactamente, en el régimen pero para como ellos en el día 15 como máximo lo van a presentar al juzgado, media vez llega al juzgado, ahí entra el órgano judicial y es obligación que tenga abogado defensor. Entonces, para la audiencia lo tiene. Lo que sucede es que sí recomendamos que no se esté malgastando el dinero en un montón de gente que le dice yo se lo saco en la audiencia, pero es mentira, en la audiencia inicial están no lo cobrando van a sacar. hasta $3,000, $4,000. El que, pues sí, el que cobra barato está cobrando $600. A una señora, me volvió a llegar otra gente esta semana y la que menos le han cobrado son $600 y no le han hecho nada. Y que él me dice, mira, aquí me mandó la información y yo veo. Y solo está la venita del nombre que le dan a uno de requerimiento. Mire, le digo, pero aquí no dice nada, si es el nombre de su hijo. Y era el 291 del requerimiento que estaban presentando ese día. De nada va a servir entonces que se contrate un abogado, digamos, de un familiar que crea que puede. En la audiencia inicial no. Entonces le están robando su dinero. Mi recomendación es a las personas que creen que su familiar es inocente, porque uno conoce a su familia, ¿verdad? Claro. Ajá. Claro. Es de que cuando pase eso, de que en la audiencia inicial incluso les resuelvan por formato, ¿verdad? Que pidan una audiencia especial. Exacto. El problema es que la audiencia especial, como hay demasiados por requerimiento y no es de un día, es increíble. Me estaban diciendo en el juzgado especializado contra la vida, para el control de la vida libre de violencia de la mujer, el especializado, me están diciendo que ya les están llevando gente del régimen. Sí. O sea, que han encontrado personas que están incluso o requeridos o porque son de eso. Entonces, no, en la instrucción y que solamente que sea de estas personas diligentes que tengan suficiente prueba, porque ojo. Los arraigos no son suficientes. Los arraigos de esos que están llevando, de que las firmas de la parroquia, ¿verdad? No lo hagan, porque iban nombres y dudas de las personas y van a malinterpretar que son de la clica. Y los van a investigar innecesariamente. Bueno, pasemos al último tema, pues. El 72% de la población aprueba el primer año de la asamblea. Bueno, altísimo. La actual legislatura cumplió un año de trabajo bajo el signo de haber implantado un régimen de excepción, lo cual despierta simpatías, pero también disgustos. Los puntos más oscuros son ley Bitcoin y debatir muy poco las iniciativas legales. 72%. Bueno, el director de LPG Datos escribió esta. Perdón, una aclaración para que me saquen de la ignorancia. ¿Cuál habrá sido la asamblea que más se acercó a ese? Porque no hay, creo que no hay. No hay. ¿Te acordás de algo, Carlos? Lo que pasa es que este sondeo es algo relativamente reciente de los últimos 20 años, una cosa así, ¿no? El 6% parece que era. No, pero es elevada, la aprobación es elevada, Carlos. Pues empecemos contigo. Sí, ahora para mí lo más preocupante de esto es que el riesgo país se ha cuadruplicado durante el periodo de esta asamblea. Eso jamás había pasado en la historia de El Salvador, ¿verdad? Y eso es legado en gran medida de las decisiones que ha tomado la asamblea. ¿Nos podría explicar más coloquialmente para que riesgo país, sí. ¿Qué significa riesgo país? Sí. Para el riesgo país medido por lo que se llama un indicador del Lendi, que es cuánto tiene que pagar El Salvador para, digamos, si sale a emitir bonos, cuánto tiene que pagar adicional a lo que pagan los bonos del Tesoro. Entonces, interés. ¿Serían como los intereses? Hace un año tenía que pagar 5. Ahora tiene que pagar 23. Vamos. En un año subió 18. Desde el 30 de abril, desde el 1 de mayo. Santo Dios. Pero mira, yo he escuchado, Carlos, y tal vez puedes ampliar un poco. Esto del riesgo país tiene que ver con el tema de impago, ¿verdad? Con la mala calificación de las calificadoras de riesgo y todo eso. Pero hasta donde yo tengo memoria y he conversado con otras personas, dicen, bueno, es que eso del riesgo país, de la mala calificación, del impago, es querernos asustar con el petate del muerto, y siempre ha sido un argumento para poder tratar de
meter miedo a la población y de alguna manera incidir en el subconsciente del mismo pueblo salvadoreño para ganar simpatías. No, pero el riesgo país se elabora a partir de la percepción de los inversionistas internacionales. Y ahí no podemos decir de que Simán les está pagando, sino, o sea, estamos hablando de la percepción. Básicamente es esto, mira, lo grave de lo que está diciendo Carlos Acevedo es que ahorita no lo hemos sentido y quizás por eso la gente dice, el petate del muerto, el petate, ahí viene el lobo, y nunca llega. El problema es que un día va a llegar el lobo, ¿verdad? Entonces, y eso va a ser complicado para el país, hasta que no tengamos un problema económico serio, así se supone que hacia eso vamos, entonces la gente no lo va a entender. Eso es una realidad, ¿verdad? Lo que son números y los números son fríos. Sí. Ahora, yo quisiera que... Los economistas son así, ¿me entiendes? Sí. Te dicen lo que... Pero entonces, espérate, pero no nos perdamos. Basado en lo que dice Carlos, el 72%, entonces, ¿cómo quedaría? Porque tú estás diciendo, y fíjate que en definitiva se dice el 72% de los salvadoreños aprobó el trabajo realizado por la Asamblea Legislativa. Esto según el último sondeo de la encuesta de LP Datos de la prensa gráfica. El estudio fue realizado entre el 20 y el 28 vía telefónica y todo lo demás. Pero hay una parte aquí que me llamó poderosamente la atención y es la investigación también indagó sobre los diputados que más han destacado de forma positiva y negativa. Los nombres más mencionados por positivos son el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, los vicepresidentes Guillermo Gallego de Gana, Susi Callejas de Nuevas Ideas. Entre quienes destacan de forma negativa están René Portillo Cuadra, coordinador del Grupo Parlamentario de Arena, Margarita Escobar de Arena y el mismo presidente de la Asamblea. Fíjate ahí, Ernesto Castro está en positivo y está en negativo, sí, ¿verdad? Pero dice, las leyes que la población califica como positivas durante el último año son régimen de excepción, leyes para mejorar la seguridad, leyes para mejorar el manejo de la pandemia y la regulación para fijar precios de la gasolina. Dice, las leyes que la población califica como negativas durante el último año son régimen de excepción, ley Bitcoin, alguna reforma al Código Penal y la destitución de los magistrados de la Sala Constitucional. Pero me llama la atención, aquí hay una paradoja, aquí hay una contradicción. Dice LPG Datos que la gente califica como negativo el régimen de excepción. Es que lo que pasa es que, mira, cuando vos estudias todas las encuestas del país, eso te lo vas a encontrar en todas las encuestas. El salvadoreño es bipolar. O sea, eso es lo que cuando me lo preguntas es que, porque dice, sí, está bueno pero está malo también. Entonces la encuesta es bipolar. Que vos te quedás, la encuesta es bipolar. Y entonces, le decís, pues, ¿esto está bien o está mal? ¿verdad? Es esta décima. Para los bipolares. O sea, es duro blandito. Duro blandito. Esta décima. Es bien, es no, pero mira, pero de todas maneras, o sea, no parece lógico que dentro de las respuestas esté el hecho de básicamente es esto, mira, el salvadoreño tiene un problema que es económico. Entonces, eso es lo que vas a encontrar ahí, que dice que no le alcanza el pisto para llegar a fin de mes y que no haya trabajo. El problema de migración que está viendo tiene mucho que ver con esa cuestión de que no hayan trabajo. Entonces, el salvadoreño está insatisfecho con el problema económico, pero también entiende que este gobierno lo heredó, entiende que hay una guerra, entiende que hay una pandemia, y entonces dice, bueno, no es tan culpa del gobierno, no está culpando tanto al gobierno por el hecho de la situación económica. Ahora bien, esto es una especie de luna de miel larga, te decía que duraba 100 días, pero esto es una luna de miel larga entre la gente y el gobierno actual. El presidente, más que todo, por decirlo así. 3 años. Exacto, por eso tengo una luna de miel larga. Entonces, va a llegar un momento en que la gente va a decir, bueno, ya estuvo, ¿verdad? O sea, está bien, pero ¿qué va a hacer usted? Va a llegar un momento. Fíjense que yo con esto solo me pongo a pensar en la ranita que ponen en agua tibiecita, ¿verdad? Y que se va cociendo y no se da ni cuenta. Claro, y cuando viene a sentir, ya está. Hirviendo, a baño de María. Exacto. Y hay otra cuestión también que ayuda al presidente. Es que, mira, cuando vos me decís a mí que el presidente de Nuevas Ideas está haciendo todo mal, que son corruptos y que está haciendo, yo te puedo decir, mira, está bien, es cierto. Pero cuando volvés a ver y me vas a decir que vamos a volver a Arena y al FMLN. No, gracias. No, hombre. No, mejor que siga no. Entonces la gente razona así, ¿me entiendes? Ya le tocará a Nuevas Ideas pagar la factura de los errores que han cometido y que muchos estamos viendo y que lo señala Carlos, lo señalo yo, y eso no quiere decir que somos enemigos del gobierno,
y que cuando decimos lo bueno, quiere decir de que nos han pagado. No, mira, o sea, es así. Miren, hay una cosa que eso es lo que te demuestra la encuesta. Tenemos que entender una cosa. El salvadoreño es de pensamiento corto y de recuerdo corto. Porque lo que pasa memoria corta. Memoria corta. Eso es por la sobrevivencia, ¿sabes? Sí, es que exactamente, porque nosotros, exactamente, porque estamos día a día. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Y esto lo vemos ahorita con ese índice de las 4 preocupaciones del gobierno, que ya habló, perdón, de la población, que ya habló aquí el doctor Carlos. ¿Qué es? Ahora ya le dio vuelta, porque ya se está sintiendo seguro. Cuando este pueblo nuestro se sienta 100% seguro, va a ir a romper, hoy te vengo a reclamar. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿A dónde está mi médico? ¿A dónde está mi medicina? ¿A dónde está mi educación? Porque me la prometiste. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya va a estar seguro, ya va a poder ir a hablar. Se va a sentir fuerte. Exactamente. Se va a sentir revitalizado. Pero como ahorita todavía el Santo Padre le está diciendo, aquí vamos porque le estamos ayudando, le estamos aplaudiendo. Entonces, acuérdense que les decía, bueno, con Natán hablábamos, está hecho un pavimento, y yo lo estoy diciendo y lo sostengo, para que este gobierno continúe no solo una asamblea más, sino que una presidencia más, mínimo. Se lo han hecho y se lo permitieron, por lo mismo que dice Marvin. Si cuando regresamos atrás y vemos qué es lo que hubo, y decimos nosotros, hombre, pero aquellos nunca nos hicieron esto, se quejaba todo el mundo de los grandes robos, y uno los miraba, la prepotencia, y estos son un poco más amigables, por lo menos sonríen. Además mejor. No tienen competencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Venimos nosotros y empezamos a aplaudir. Esto va a tardar por lo menos para ser controlado, desde mi opinión, va a haber necesidad de un control de 1 año y medio más. ¿Qué va a ser? Que estaremos a 6 meses de la puesta de la elección presidencial. Y eso va a implicar entonces que vamos a aplaudir y le hemos dejado la carretera. Cuando ya esto en la próxima presidencia vamos a elegir presidente, asamblea y alcaldes, la gente va a tener recuerdo de lo que está pasando, que el DOM sí funciona, que ha funcionado la vacuna, que funcionó el control territorial, porque así van a decir. Aunque el tema de alcaldes en algunos casos ya están definidos que no se exactamente, van a porque eso es particular, pero en general nos vamos a ir por eso. Ahí es donde va a reaccionar el salvadoreño. Mira, bueno, vamos ya despidiéndonos, ¿verdad? Okay. Fíjense que desde Luisiana están pidiendo que les mandemos un libro. Bueno, por eso, pero ¿cómo ya no, le digo, ¿cómo se lo hago llegar? Ajá, o que te escriba a ti, ¿verdad? Sí. Bueno, está bien. Miren, de verdad que se estabilizó ya en el segundo segmento la señal y logramos un pico de 600 conectados. Ya íbamos para los 1000 en el primer pico, pero bueno, lamentándolo, vea que nos falló un poco el internet, pero no hay problema. Va a quedar el programa en primera y segunda parte para que lo reproduzcan, lo compartan y por supuesto ustedes también lo disfruten en original diferido. Carlos Acevedo, gracias. Gracias a ti y gracias a los colegas. Mira, aquí dicen, Carlos no habla mucho, pero cuando habla, mete su patada de caballo. Está bien, muchas gracias a todos los que están atentos y con gusto pueden escribirme al WhatsApp 75 18 21 38 al WhatsApp 75 18 21 38 para el libro y con gusto pues. Ahorita ya se van 4. Ya se van 4. Sea Dios, ahí estamos que para eso es. Marvin. Colega, gracias. Gracias, don Carlos. Un gusto. Gracias, Carlos. Próximo fin de semana no vas a estar, ¿verdad? Claro. Va a estar Nasser, Julio Valdivieso, va a estar el doctor Nelson García y vamos a ver si traemos a Betty o a mí. No, Misa, vos. A vos te toca, este es el tuyo. Si venías de emergente. No venías de emergente, tenés razón. Entonces, Misael, Nelson García, Carlos Nasser y Julio Valdivieso el próximo fin de semana. Betty, gracias. ¿Será en 15 días? Será en 15 días. Gracias a ustedes. Ha sido un bonito conversatorio, ¿verdad? Y bueno, nos vemos dentro de 15 días. Y las propuestas que hemos pedido que manden, acordémonos, para este programa, para que podamos proponerlas en nombre de la población. Así es, correcto. Manden, escriban al WhatsApp, ustedes ya lo conocen y pues vamos a ir desarrollando ahí las ideas de los insumos que ustedes nos manden para que hagamos el programa con un baño de pueblo. Sí, tenemos que hacerlo. Esa es la idea, conectar con el pueblo. Eso es las cosas como son, el análisis semanal sobre